Sobre el costado oriental de la autopista norte, en Bello, están los vestigios de un pasado glorioso que Antioquia y Colombia disfrutaron y muchos añoran. Allí reposan, como gigantes de hierro carcomidos por el tiempo, la intemperie, el óxido y las decisiones e indecisiones, algunos de los vehículos férreos que impulsaron el progreso de este departamento en épocas en que fue necesario buscar opciones para conectarse con el mundo. En ese entonces, principios del siglo XX, ese lugar rebosaba de actividad con cientos de ingenieros, mecánicos y operarios que iban y venían, porque ese era el sitio para el mantenimiento de locomotoras y vagones, y porque allí estaba una de las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Los talleres de Bello fueron inaugurados en noviembre de 1926, después de 4 años de construcción. Un complejo de 12 edificios, diseñado por el arquitecto Neftalí Sierra, donde además de hacer mantenimiento, también construyeron piezas, autoferros, carrotanques, góndolas y vagones, por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos restringió la exportación de maquinaria y otros elementos. Muchos techos hace años se fueron al piso. Las humedades invaden las paredes. El tanque para la reserva de agua está vacío. La maleza avanza con su conquista de espacios. Y una locomotora enmohecida resume la situación del modo ferroviario en Colombia desde cuando se concretó la muerte de la empresa Ferrocarriles Nacionales en julio de 1992. Le debemos mucho al ferrocarril y fuimos muy ingratos con él. Era lo máximo, no saben lo que perdimos y no saben lo que teníamos. Carlos López vivía en Bello cuando su madre lo llevó a conocer el tren y quedó tan impactado con él que convirtió los talleres en sitio preferido para visitar y jugar. Nunca trabajó en ese medio de transporte y por eso dice que no sabe cómo ni por qué terminó amándolo profundamente. Hoy su casa en Itagüí parece un museo que resume una historia que comenzó en Colombia en 1825, cuando fueron anunciados los primeros proyectos ferroviarios, y se empezó a materializar en 1850, cuando entró a operar la primera línea entre Ciudad de Panamá y Colón. Tú te montabas en un tren de pasajeros y todos los que iban en ese vagón, por medio de 40, 50 personas, es como si fuéramos una familia. Se encontraba gente que contaba chistes, gente que cantaba, y era algo muy gracioso. En cada estación sentir que se bajaba alguien y era como despedir la familia. Y el tren seguía su viaje y era, uno compraba un tiquete de tren, era comprar un pasaje a la felicidad. Su casa tiene trenes, fotografías y objetos férreos por todas partes. Y hasta diseñó rincones para algunas réplicas llegadas de otros países. Dice que prácticamente conoce todas las carrileras del país y que ha pasado a través de los túneles que alguna vez fueron importantes y cruzado los puentes por donde el cha-cha-cha de vagones y locomotoras era un sonido inconfundible. En 1988, cuando comenzó la liquidación de los ferrocarriles nacionales de Colombia, la empresa tenía 133 locomotoras, 3.700 carros de carga y 150 vagones para pasajeros. Los empleados sumaban 7.011. Esas cifras llenan de nostalgia a este coleccionista y lo hacen mirar con expectativa hacia el futuro, ahora que se afirma que en el país hay un plan maestro ferroviario y en Antioquia una estrategia para la reactivación de ese modo de transporte. De ese tema ha oído tantas veces que se declara escéptico. Sí. Te cuento, al principio era el más entusiasta, no dormía, cuánto recorte salía, cuánto seminario había, yo asistía y estaba convencido que el ferrocarril iba a volver. Y con el pasar del tiempo y viendo la poca voluntad, hoy en día tengo el concepto claro de que el peor enemigo del ferrocarril es el gobierno. Puedo estar equivocado, pero son muchos años
de estar metido en el cuento del tren y tener desengaños tras desengaños. No sé, ojalá la vida me dé la sorpresa y lo pueda ver. Pero mira, de esto se viene hablando hace tiempos y no he visto un solo centímetro de ferrocarril. El Plan Maestro Ferroviario que tiene Colombia fue lanzado en noviembre de 2020 como hoja de ruta con 5 ejes temáticos hacia el fortalecimiento del modo férreo para mejorar la competitividad del país. En él están contempladas estrategias técnicas, presupuestales, normativas e institucionales hacia un modelo que combine la interacción entre diferentes medios de transporte con los trenes como fundamentales. En ese documento dice, por ejemplo, que el trabajo por hacer es tan grande que la ley que regula el sector data de 1920 y entonces hay que actualizarla. Y que desde 2010 el modo férreo apenas tuvo el 1.8% de la inversión nacional en infraestructura, mientras que en las carreteras se puso el 77% del dinero. Nosotros creemos que este plan fomentará una identidad industrial en el país, desarrollando innovación, transferencia de tecnología y, sobre todo, señor presidente, cuidado ambiental. La industria ferroviaria, por lo tanto, debe ser un factor multiplicador en toda la economía colombiana para su producción industrial. Nosotros, como país, tenemos que hacer un mea culpa. Por muchas décadas nos olvidamos de los trenes. Los convertimos como una especie de testimonios del pasado que transitan casi que de manera sublime y hasta casi que luchando por su propia existencia por algunos de los puntos de Colombia. Pero hoy podemos decir que con este plan maestro ferroviario le estamos diciendo a Colombia, esto está en ejecución, tenemos todos que abrazarlo, esto no tiene color partidista, esto nos une a los colombianos, esto no es de izquierda ni es de derecha, esto no es polarizante, esta es una convocatoria a que como nación entendamos que la multimodalidad y la apuesta por tener redes férreas competitivas que muevan carga representan también una oportunidad para muchísimos lugares del territorio, para nuestra competitividad y lo vamos a alcanzar. Una de las metas es que en 2030 los trenes hayan jalonado una reducción del 26% en los costos del transporte. Siempre hemos pensado todo este tema de política pensado como una política de Estado, ¿sí? Y siempre hemos pensado que esto debe tener vocación de continuidad, así como nosotros con lo que recibimos, lo que hicimos fue continuarlo, precisamente que se tomen las recomendaciones, por eso les dejamos unos estudios. Podrá pasar, por supuesto, que digan, no, ese estudio no me parece y no me sirve y no lo uso, pero precisamente como es tan técnico y como lo estamos pensando a largo plazo, pues la idea es que se tome todos los insumos que venimos trabajando todos estos años para que los puedan seguir implementando. Igual muchas cosas ya están materializadas. Como parte del Plan Maestro Ferroviario, fueron emitidas varias normas para incentivar la participación privada en los proyectos, se contrataron estudios y se emitieron regulaciones técnicas. Igualmente, se avanzó en la habilitación de más kilómetros de vías férreas. En el corredor La Dorada-Chiriguaná se pasó de 184 a 559, en Chiriguaná-Santa Marta de 192 a 245 kilómetros y en Belencito-Bogotá de 44 a 307. Eso ha llevado al aumento en la cantidad de personas y carga movilizadas y a la esperanza frente a más empresas utilizando los trenes. Uno mira a otros países realmente y esta es una infraestructura muy costosa. Y precisamente hay que asegurarnos que exista la demanda, que exista el potencial para poderlo, digamos, pensar como proyecto. Tendrá que destinarse parte de recursos del gobierno a invertir en la infraestructura ferroviaria. Pero acá lo más importante es eso, es evidenciar esos corredores que nos van a generar carga, que nos van a generar realmente un impacto positivo, entender que aquí los modos se complementan. Acá siempre lo hemos pensado así, nunca es que el tren va a reemplazar al camión, no. Es optimizar, volver más eficiente la cadena. O sea, sí, te ahorras unos costos y transportas en tren,
pero el vehículo del modo terrestre, el tractocamión o el camión, puede incluso también ser más eficiente porque va a estar recorriendo trayectos más cortos y va a estar haciendo más recorridos. Entonces, si estás yendo y viniendo cargado, haciendo más recorridos, eso te puede generar mayor rentabilidad que haciendo a veces un solo trayecto largo, yéndose cargado y, por ejemplo, devolviéndose vacío o viceversa. Estamos absolutamente convencidos que para América Latina, para Colombia y para Antioquia, que es lo que nos toca, la recuperación y la complementación del transporte férreo con los otros transportes es absolutamente trascendental. La Estrategia Nacional para el Transporte Férreo contempla también el apoyo a iniciativas regionales que en algunos casos plantean el regreso de ese modo y en otros crearlo porque nunca lo han tenido. En cuanto a Antioquia, existe un plan maestro de transporte y logística con miras a los próximos 30 años, con el que se busca la construcción de ferrocarriles para carga y pasajeros y la recuperación de tramos por donde se movió ese modo en sus años de gloria. Además, se plantea el establecimiento de 3 plataformas logísticas en Caldas, El Hatillo y Puerto Berrío, donde se integrarían los diferentes modos de transporte para generar eficiencia. Antioquia necesitamos un plan de 50 billones de pesos, eso es lo que estamos planificando en este momento con esos cerca de 1.800 kilómetros en vías férreas que estamos haciendo. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues estamos haciendo todo un plan con el gobierno nacional, digámoslo así, en etapas. Obviamente otros a futuro con el sector privado, pero ahí tiene que sumarse toda la industria antioqueña para sacarlo adelante, porque no solamente va a ser beneficiario el usuario, sino también la gran industria antioqueña. Los 9 proyectos antioqueños para el regreso del modo férreo se resumen así. El Tren del Río para pasajeros, que busca conectar a los municipios de Barbosa y Caldas sobre 63 kilómetros y complementario al metro. El Tren Verde, que tendría más de 127 kilómetros y conectaría a Barbosa y Puerto Berrío para carga. El Tren del Café, que uniría a La Feliza, en el departamento de Caldas, y al municipio de Caldas, en Antioquia, con un trazado cercano a 188 kilómetros y vocación carguera. El Tren de Urabá, de casi 367 kilómetros de longitud, para transportar mercancías, básicamente de importación y exportación, entre los municipios de Caldas y Turbo. Además, se está estructurando un tren para pasajeros de 350 kilómetros que una a Bogotá y Medellín, 2 sistemas férreos masivos, también para pasajeros, en el oriente del departamento y en Urabá, y 2 conexiones para carga con el Pacífico y Panamá. Esos proyectos avanzan en diferentes etapas y se espera que estén en ejecución u operación de aquí a 2040. Son en total 1.889 kilómetros férreos, o sea, más de lo que se opera en este momento en Colombia con financiación pública y privada. El primer paso fundamental para que el conjunto de los 9 proyectos que estamos pensando e impulsando es el de llevarlos a una fase de diseño superior a la que tienen actualmente. Muchos de estos proyectos hoy son, digamos, ideas, pero los queremos llevar a una fase de diseño inicial que permita ir avanzando en las siguientes etapas. Por el ferrocarril entró todo el desarrollo antioqueño y hoy lo que queremos hacer es con los puertos de Urabá potencializar de nuevo esa industria y ese desarrollo, y eso solamente lo conseguimos con transporte eficaz y eficiente. ¿Y qué es un transporte eficaz y eficiente? Con volúmenes grandes de movimiento de carga. El puerto de Urabá es uno hoy con las vías de 4G y será otro con el tren Medellín-Urabá. De trenes se empezó a hablar en Antioquia a mediados del siglo XIX, cuando este territorio estaba sumido en el atraso y solo había caminos de herradura para conectarse con otras partes de Colombia. Ante la urgencia de una vía expedita para salir de las montañas y recibir mercancías y personas de otras partes, en 1866
el presidente del estado de Antioquia, Pedro Justo Berrío, logró la aprobación de la Ley 78, que autorizó la construcción de un camino de rieles hacia un río navegable. Después de los estudios, la obra fue contratada con el ingeniero cubano Francisco Cisneros, que puso el primer riel en 1875. Lo que hoy es Puerto Berrío era en ese entonces un sitio conocido como Remolino Grande, que fue elegido para construir el primer tramo hasta Nus, y el segundo cubrió el trayecto Porce-Medellín, entregado en 1914. Un ferrocarril partido en dos pedazos que no se podían unir porque la montaña conocida como La Quiebra se interponía. Pedro Justo Berrío tenía la idea, y así mucho más otros gobernantes anteriores, de conectar a Medellín con el río Magdalena. Se hizo los estudios en 1870. En 1871, en marzo, se iniciaron los trabajos de esa construcción que duró 3 años. Aquí se inició el 16 de mayo de 1875 la medida y el trazado del nuevo, digamos, ferrocarril de Antioquia, que primero estaba programado para hacerlo por el antiguo camino carretero, o sea, desde Murillo a Aguas Claras en Barbosa. Para superar la quiebra se usaban mulas que transbordaban los productos por la montaña, algo poco práctico y costoso que llevó a un estudiante de ingeniería, Alejandro López Restrepo, a proponer en 1899 en su tesis de grado un túnel que para muchos era una locura o un imposible. Con base en lo que él planteó se hicieron los estudios y en 1926 una compañía canadiense inició la construcción que implicó mover más de 110.000 metros cúbicos de roca, con las limitaciones y riesgos de la época. La obra estuvo terminada en agosto de 1929. Hoy los restos mortales del ingeniero reposan en una de las entradas de la estructura cerca de la estación Santiago. Esta historia se hizo junta, esos rieles nos conectan, nos volvieron una sola historia porque era lo imposible, conectar el Valle del Porce con el Valle del Nus superando la quiebra. Entonces cuando se logró romper la cordillera central se marcó un hito para la historia del mundo. Fue el primer túnel en Colombia tan largo con ventilación natural. Entonces eso hace que la integración comercial de Colombia se vuelva una realidad. En ese momento las personas vienen a recordar ese pasado, a vivir el pasado que vivieron. Y los adultos, las familias, por lo general, vienen a traer sus hijos para ellos contarles que en un tiempo pasado estuvieron en un tren, que estuvieron disfrutando, que vieron un progreso en Antioquia y que con dolor se nos fue. El túnel de 3.7 kilómetros le permitió a Antioquia conectarse con el mundo. Con él, los trenes hacían el recorrido entre Medellín y Puerto Berrío sin interrupción, trayendo importaciones de maquinaria, metales y algodón, entre otros productos, y sacando exportaciones, por ejemplo, de café, cuero y tabaco. El río Magdalena era la autopista fluvial que permitía la conexión con el Mar Caribe y el mundo. Entonces hubo un movimiento muy especial ya de productos agrícolas, especialmente el café, que se aprovechaba para sacarlo desde Fredonia, desde las haciendas vecinas de Medellín, al ferrocarril, o a llevarlo primero hasta Pavas, para ya transportarlo en el ferrocarril que existía antes de la guerra de los 1000 días a Puerto Berrío. Y entonces de regreso venían ya equipos para las fábricas, las primeras fábricas de Antioquia, y eso ayudó mucho al progreso antioqueño. Santiago, un corregimiento del municipio de Santo Domingo, vivió entonces tiempos de gloria, y cuando el último tren pasó por el túnel en 1999, allí sintieron que les arrancaron su identidad y que en adelante todo sería diferente y peor. Hoy ese sitio tranquilo en semana se llena de turistas los días festivos
porque las historias ligadas al lugar tienen fama mundial y porque cruzar esa montaña de roca es toda una experiencia. La estación fue restaurada y también encanta. Ese túnel definitivamente fue el gran desarrollo para Antioquia. Santiago fue un puerto seco, o sea, era un paso obligado para todas las mercancías que iban hacia el Magdalena o hacia Medellín. El tren desaparece y es como si esta parte de Antioquia muriera. El irse el tren, se perdieron empleos, se perdió desarrollo, se perdió que la gente viniera a conocernos, se perdió que la gente viniera a disfrutar toda esta zona, pero lo que más perdimos fue un progreso, fue un desarrollo y fue un salir adelante con nuestras familias. En este momento es un sitio muy turístico. Si se reviviera el tren, lo sería mucho más. Es que un túnel de esto no lo vuelven a hacer aquí en Colombia. Pero ahora todo es con técnica y todas cosas. En cambio a esto no le pusieron nada. ¿Qué había cuando eso? Nada. Israel Arboleda nació en Santiago y trabajó en el ferrocarril. Cuando este desapareció, buscó otra forma de subsistir y la encontró en una máquina artesanal que ahora se conoce como motorrodillo. Es una plataforma de madera impulsada por un motor de moto y con rodillos adaptados a la vía férrea. 2 décadas después, ese aparato ya tiene bancas y techo. En él se puede cruzar el túnel en medio de un ruido intenso por la fricción de los rodillos con los rieles. Y con ayuda de una lámpara observar la roca fuerte que tallaron los obreros que convirtieron a ese en el segundo túnel de América Latina y el 7º del mundo. Cuando se sale al otro lado, se llega a la antigua estación Limón, que en su momento fue terminal para quienes iban y venían hacia y desde Puerto Berrío, antes de que le abrieran paso al tren por entre la montaña. Y ahí, al lado, está un antiguo hotel donde los arcos de madera y otros aditamentos remiten a los tiempos que ya se fueron. Al principio, cuenta Israel, eran 4 motorrodillos, pero ya son cerca de 20 y sus dueños están inquietos con el futuro porque un proyecto turístico que hay en la zona también tendría que ver con ellos y porque han escuchado que el tren va a regresar. El ferrocarril se acabó en el 2000 y del 2000 al 2004 ahí inventamos nosotros esto porque la gente era varada por ahí sin forma pues de transitarse. Entonces ya salimos con ese invento de los motorrodillos. Nadie hacía ánimo de nada, sino que nosotros íbamos pasando gente así por ahí graneadita, dele para allá y para acá. Ya lo último se fue volviendo turístico esto. Ya todos movíamos gente y carros de una parte y de otra. El regreso del tren se comenta en varios municipios del Nordeste y el Magdalena Medio antioqueños, donde no han parado de lamentar la partida de ese modo de transportar y tienen muchas preguntas. En Cisneros, por ejemplo, lucen la estación restaurada y convertida en lugar de exhibición ferroviaria y todavía se ven los rieles por donde rodaron las locomotoras con sus vagones. Allí se preguntan si todo eso volverá a ser útil. Y claro, está una de las máquinas que alguna vez jalonó el progreso y hoy es atractivo turístico. Amamos la 45 y la representamos de muchas maneras. Todo se llama la 45, las casetas tienen ya forma de la 45, las personas llegan a tomarse la foto. Sabemos que es la primera máquina que pasa con pasajeros, 15 días después de la inauguración. Más o menos después del 20 de agosto estaría pasando esta máquina hasta donde pudieron darle servicio. Cuando ya se volvió obsoleta y se dañó, nos la regalaron y hace 50 años se luce acá en este parque. Allí dicen que si el tren regresa, no sería volver al pasado, sino encumbrarse hacia el futuro. Uno ve que todos los proyectos en este país demoran tiempo. Yo ahora que estoy haciendo investigación sobre la historia del ferrocarril,
En 1914, la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia se reunió con la Asamblea Departamental para hacer el túnel, que se hizo 12 años después. Cuando yo era enfermero en el hospital hace 10 años atrás, yo iba a cubrir eventos donde se hablaba de esta carretera. 10 años más tarde, profes, ¿cómo están? Buenas tardes. 10 años más tarde está la carretera. Entonces todo empieza con una historia, con un rumor, con un quizás sí, quizás no. Pero las cosas algún día llegan a término. Ante el escepticismo de quienes dicen ver para creer, los promotores del regreso del modo férreo a Antioquia afirman que hay que darlo por hecho. Esto, manifiestan, no es un capricho de gobierno, sino una decisión estratégica que comenzó en 2016, cuando se creó la promotora del ferrocarril con 4 empresas estatales como socias, y va a continuar durante los años venideros. 2 presidentes de la República han conocido de estas intenciones antioqueñas y del trabajo de equipos técnicos locales y nacionales hacia la materialización de lo proyectado. Aquí yo creo que lo importante es que la región esté convencida que tiene el proyecto completamente estructurado y cumpliendo con los requisitos. El regreso del modo férreo a Antioquia se daría con el Tren del Río, que sería el primero en materializarse de los 9 proyectos que tiene el departamento. Hasta finales del siglo XX, por la orilla oriental del río Medellín, se veían las locomotoras y vagones que conectaban a esta ciudad con varias poblaciones a lo largo del corredor. Hoy, en un costado de la avenida regional, quedan restos de ese pasado. La idea es rescatar el 84% de ese trazado, pero obviamente con adecuaciones y equipos modernos, porque, por ejemplo, la distancia entre rieles o ancho de trocha sería estándar o internacional y no la yárdica de antes. Inclusive en el soterrado de Parques del Río, sentido sur-norte, ya está reservado el espacio para el nuevo sistema. Los sistemas convencionales de transporte férreo en Colombia, pues eran sistemas con combustión interna, ¿cierto? Sistemas que eran diésel o sistemas con carbón, ahora estamos hablando de una movilidad completamente eléctrica, o sea, estamos haciendo un cambio total hacia el desarrollo energético del país. En los tramos, en este tramo central, en el tramo, digamos, de carga, en el tramo, estamos hablando de unas locomotoras también diésel eléctricas, en los tramos de carga plenas. Parte de lo que queda del pasado podría tener algún uso, tal vez comercial o cultural, porque todo lo del nuevo tren está planeado con tecnologías y para usos modernos. O sea que estaciones antiguas, como por ejemplo la de Girardota, tal vez tengan alguna destinación, pero no para la atención masiva de pasajeros. Y entonces su entorno, hoy tan venido a menos, obviamente cambiaría de manera radical. Otros lugares quedarán como recuerdo de la grandeza del primer ferrocarril porque por allí no regresará el tren. Es el caso, por ejemplo, de la estación El Bosque, cerca del Parque Norte, una de las 36 que tuvo el sistema. Esta alguna vez fue restaurada por su valor patrimonial, pero en medio de una protesta la rayaron, la molieron a golpes y le prendieron fuego. Recuperarla de nuevo serviría para recordar las gestas del siglo XIX, como ocurre con la estación Medellín, en el sector La Alpujarra, que es sede de varias entidades. Luce con orgullo una de las máquinas antiguas y rinde homenaje al primer hombre que aceptó el reto de instalar rieles en las montañas antioqueñas. Las estaciones y todo el tren del río va a ser un tren totalmente nuevo.
De alguna manera, sí, en los puntos en los que tengamos la estación, por ejemplo en Atillo, que tenemos la estación totalmente pegada y que vamos a estar a pocos metros de la estación antigua, evidentemente va a haber una respuesta urbana y de articulación del espacio público con eso, pero van a ser una estación antigua, es algo totalmente distinto a las estaciones del tren nuevas. Y claro, como parte de los corredores férreos está invadida, será necesaria una estrategia con las personas que habitan allí para recuperar el paso de los trenes. Un ejemplo se ve en las orillas del río Medellín, donde las construcciones están prácticamente encima de los rieles y estos ya no existen en parte del recorrido. Esos terrenos son de la nación, pero durante años las autoridades locales no han controlado la invasión de ellos. Ya hay algunos estudios sobre esos asentamientos y con base en ellos se precisarán las acciones que vienen. La gente que se ha asentado por múltiples motivos, ¿cierto? Con todos los temas de la venida del campo a la ciudad, con toda la problemática social del país, pues se puede entender, pero tenemos que despejar la vía, tenemos que hacer un trabajo, y ya lo estamos haciendo, de reconocer a las poblaciones que están asentados en las zonas donde no pueden estar, porque pues por donde pasa el ferrocarril y los retiros, y entonces ya hay unas políticas que el Estado ha ido cambiando en este tratamiento social de esta problemática. Los estudios técnicos del Tren del Río ya están terminados y revisados por el Ministerio de Transporte, que ahora debe aprobar el proyecto para después pasarlo al Ministerio de Hacienda para su cofinanciación. Eso sería por medio de la Ley de Metros, o sea que la Nación aportaría el 70% de los 4.88 billones de pesos que costaría la primera etapa, y los socios antioqueños de la promotora del ferrocarril más la alcaldía de Medellín el 30% restante. Hemos estado discutiendo, digamos, la evaluación socioeconómica del proyecto, hemos estado discutiendo temas de la gestión del recaudo predial, de todas tenemos unos 17 documentos técnicos que hemos venido discutiendo y que ya terminaron todas las revisiones, y es lo que ya en una acción formal estamos entregando ahora. El Tren del Río está planeado para ser construido en 2 etapas. La primera entre el sector La Guacatala y el municipio de Barbosa, sobre 46,5 kilómetros, y la segunda entre la Guacatala y el municipio de Caldas, con 16,5 kilómetros de rieles. La ejecución comenzaría en 2023 y terminaría en 2027. En total, 63 kilómetros de vía férrea, sobre los que se moverían 30 trenes, para beneficio potencial de 4.400.000 personas. Ese proyecto no tiene reversa, ese proyecto se realizará. Lo importante es que mientras más rápido se haga, mejor para todo el modelo de ocupación sostenible de todo el Valle de Aburrá, y como columna vertebral de ese modelo de ocupación sostenible, una movilidad amigable con el medio ambiente, una movilidad segura, una movilidad económica, todas las ventajas que tiene este sistema de transporte en lo urbano. De las 17 estaciones proyectadas para el Tren del Río en sus 2 etapas, 8 estarían integradas al metro: Bello, Acevedo, Caribe, Parques del Río, Industriales, Poblado, Agua Catala y La Estrella. De esta manera se aliviaría el alto flujo de pasajeros que a veces soporta el sistema, y sería alternativa ante daños como los sufridos en varias oportunidades cuando el metro ha salido de servicio y la movilidad metropolitana se ha visto infartada. El 49% del impacto de la obra sería sobre Medellín. Este proyecto es el proyecto básico para el desarrollo, la movilidad sostenible en el Valle de Aburrá, en todo el Valle de Aburrá. Y es un proyecto completamente complementario a las líneas de metro que hoy existen. Le daría no solo un alivio a los tramos del metro centrales, que hoy están ya prácticamente copados, pero además de eso conectaría los municipios que hoy no tienen ese sistema férreo
desde Bello hasta Barbosa y desde Itagüí y Sabaneta hasta La Estrella y Caldas. Hoy lo vemos en arquitectura y en urbanismo, las estaciones, como un lugar en el que queremos que la gente confluya, ¿cierto? Casi que se vuelven en los puntos centrales, en los puntos desde los cuales se desarrolla toda la ciudad. Entonces, evidentemente, las estaciones van a empezar a tener unos temas comerciales y van a empezar a tener unos temas que de alguna manera acogen al usuario, no solamente a que vos vas a llegar ahí a montarte en el tren e ir a otro lugar y como un modo de paso, que simplemente te vas a desplazar de un lugar a otro, no. Muchas veces la idea es que ahora las estaciones se conciban es como lugares en los cuales tú vas a ir a hacer una vuelta y vas a pasar a la otra estación y vas a hacer otro tipo de cosas, ¿cierto? La idea es que se generen una mixtura de usos realmente. Un proyecto diseñado como estrategia de transporte a largo plazo, o sea, como algo importante para el Estado colombiano, que en consecuencia va más allá de los intereses y visiones de los gobernantes de turno. Un arranque hacia una estrategia grande de movilidad férrea que en el caso de Antioquia continuaría en los próximos años con los otros 8 proyectos independientemente de quién esté gobernando. Y en el caso del país hace parte del plan maestro que busca la consolidación de los ferrocarriles en las próximas décadas. Este sector se ha caracterizado por ser eminentemente técnico, digamos, y eso hace que todas estas políticas, todo esto que hemos materializado derivado de este plan y esta hoja de ruta tenga su sustento eminentemente técnico. Yo pensaría que cualquier gobierno nuevo que pretenda, por supuesto, ojalá sean mejores, que es lo que siempre decimos, que pretenda apartarse o crear algo pues que sea para mejorar, pero esto está con todos los estudios técnicos, esto está ya, digamos, materializado en muchos temas, que es lo que le acabo de mencionar. Entonces yo creo que al ser tan técnico, pues sería algo igual de técnico que dijera, venga, aquí hay algo mejor por hacer. De lo contrario, pues yo no creo que tendría mucho sentido apartarse. Los proyectos no son a corto plazo. Un ejemplo, las 4G cuando se iniciaron, la 4G fue de 3 periodos presidenciales, y hoy vemos ya 10 inauguradas en el país, 10 de las 29 que son proyectos a largo plazo. El regreso del modo férreo a Antioquia y su consolidación en el país genera expectativa en empresas que hoy transportan mercancías en camiones. Según sus cálculos, con la combinación de trenes y carreteras, el ahorro fluctúa entre el 15 y el 18% en comparación con la movilización exclusiva por tierra. Cuando se depende de un solo modo de transporte, obviamente es ese modo el que domina y el que, digamos, puede poner condiciones en las negociaciones de mercado. En cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero y material particulado, los transportadores de carga calculan que con el uso de trenes, esos contaminantes bajarían entre 15 y 20%. Otro punto a favor de las estrategias por un planeta más limpio y menos caliente. Y recordemos los compromisos que ha suscrito Colombia, nuestro país, frente a las Naciones Unidas y frente al mundo en particular, de reducir nuestras emisiones y gases de efecto invernadero hacia los años 2040 y 2050. Entonces nos tenemos que poner en la tarea, no solo desde el punto de vista de la confluencia de diversos modos, sino también de volver más eficiente y más limpio el transporte terrestre. Según datos del Ministerio de Transporte correspondientes a 2021, más del 84% de la carga del país se moviliza por tierra, mientras que los trenes transportan casi el 12% y los demás modos el resto. Esas cifras, obviamente, difieren de las de países europeos, asiáticos y norteamericanos, donde los trenes se utilizan para transportar grandes volúmenes de carga sobre distancias extensas. En cuanto a las inversiones estatales en infraestructura de transporte, en 2021 el 80% estuvo dirigido al modo carretero, el 10% al aéreo y el 1.6% al férreo. Un desequilibrio que empezó en la década de 1950, cuando se decidió hacer más carreteras y el modo férreo se vio relegado paulatinamente. En 1954, cuando nació la empresa Ferrocarriles Nacionales, para integrar todos los que existían en el país, ya se había empezado a tomar decisiones que influyeron en su marchitamiento lento pero seguro.
Mientras en Colombia, en Sudamérica y Latinoamérica desaparecieron los sistemas ferroviarios, en Europa y en Asia nunca desaparecieron, antes se potencializaron. Y hoy, si uno ve un mapa de calor de los países desarrollados en el mundo, pues ese mapa de calor nos muestra la infraestructura férrea que tienen esos países. Y obviamente están totalmente invadidos, digámoslo así, positivamente, de este tipo de infraestructura. En 2021, los camiones del país hicieron 8.364.000 viajes, el 49% de ellos vacíos, después de entregar una carga porque nada tenían para traer al regreso. Algo que debe cambiar con la consolidación del modo férreo, porque con él los camiones se utilizan básicamente para distancias más cortas, y no como hoy cuando cruzan todo un país llevando productos. Veníamos de un periodo en que no estábamos conformes porque en el Plan Maestro de Transporte Intermodal se había excluido a Antioquia del desarrollo del transporte por el modo férreo. Afortunadamente en los últimos años se ha vuelto a hablar, pero sí esperamos que esto se plasme en realidad, porque desafortunadamente hemos visto en los últimos años varios proyectos que empiezan, varios proyectos que efectivamente, digamos que las empresas se van con toda, por decirlo de alguna manera, a transportar, a movilizar sus mercancías combinando los diversos modos, hacen unos ahorros y también unas inversiones y al poco tiempo digamos que dejan de funcionar. Hoy la red ferroviaria de Colombia tiene 3.528 kilómetros, de los cuales 1.266 están en operación y 2.262 inactivos. Las vías férreas activas son las del corredor La Dorada-Chiriguaná de 559 kilómetros a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, Chiriguaná-Santa Marta de 245 kilómetros entregados en concesión a la empresa Fenoco, y Bogotá-Belencito a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura con 308 kilómetros de longitud. Esos corredores han tenido inversiones millonarias en los últimos años a raíz del Plan Nacional que decidió la consolidación del tren, y más empresas se han unido al transporte de mercancías por ellos. En cuanto a la zona pacífica, el corredor de 498 kilómetros entre Buenaventura y La Feliza, por Valle, Quindío, Risaralda y Caldas, está inactivo. Y sobre la movilización de pasajeros por esos corredores, esta venía en ascenso hasta 2019, cuando fueron más de 700.000. En 2020 la cifra cayó a casi 178.000 por cuenta de la pandemia, pero ahora de nuevo se nota aumento, en la medida que la movilización se ha recuperado. En este tema merece mención especial una alternativa llamada Ferrobús, que todos los días transporta personas entre Barrancabermeja y Puerto Berrío y les sirve especialmente a las comunidades que viven a lo largo de la vía y ven en ese medio su mejor o única opción. El uso turístico, entre tanto, se reduce a unas cuantas personas que se inquietan y se suben en él para sentir el viaje. Por aquí no llega servicio de transporte de carretera, muy poco llegan, no tienen entrada, entonces le toca utilizar la vía férrea. Entonces nosotros tenemos que servir donde lleguemos, esa es la idea. Mira, aquí le vamos a parar a la muchacha para que recoja al niño, recoja a la mamá, alguna cosa. Entonces, allí está trabajando la empresa haciendo unos gaviones, ahí les paramos también para que si le traemos agua de Barranca, porque son de Barranca una parte de la gente. Pues más rápido por aquí porque pues igual en el cruce se demora mucho hasta que pase la buseta, muchas veces que vienen con el cupo ya de Barranca o no paran, ¿sí ven? Pues casi siempre lo utilizo este. El Ferrobús comenzó en 2002 con 3 vehículos adaptados para desplazarse sobre rieles. Los que existen hoy son operados por 10 socios de una cooperativa con autorización de la ANI para rodar sobre el corredor férreo. Una forma de compartir la infraestructura que fue construida para trenes, pero aquí también la usan los buses. Y una forma de brindar servicio a decenas de personas que desde la desaparición del ferrocarril se acostumbraron a moverse sobre plataformas de madera impulsadas con motos que en el Magdalena Medio se conocen como motorrodillos.
Ellos y el ferrobús también llevan cargas pequeñas que las personas necesitan movilizar desde y hasta zonas rurales o pueblos apartados. Es prestar un servicio a la comunidad rural. ¿Por qué? Porque hay muchas, la ANI dejó abandonada mucho tiempo la vía férrea, entonces la gente utilizó motos para eso. Entonces en este momento la motogarrucha nos abarca más del 50% de los clientes. Y tenemos que pagarle un peaje a la ANI mensual por kilómetro recorrido, que no es muy caro, pero le hace hueco a la empresa. Tenemos que pagar unas pólizas que valen un poco de plata, tenemos que pagar la seguridad de los trabajadores, todo es legal aquí, ¿sí? Cuando viajábamos hacia Medellín con mis padres, entonces viajábamos en el tren hasta Medellín y de regreso también en el tren. ¿Y hay alguna comparación que se puede hacer entre lo que fue el tren y lo que es este bus? No, pues mejor este bus porque obviamente el tren, las sillas del tren, los de primera calidad, pues eran los que iban como amuebladitos así. Y los más económicos, pues nos tocaba como en las sillas de madera y llegaba uno cansado a las pompis. La idea del bus no es llegar y en este momento hacer turismo porque no tenemos, necesitamos más equipos. ¿No sabes? Lo que necesitamos es que el gobierno apoye para tener más equipos. El turismo es muy costoso y hay que hacerle una buena inversión y desafortunadamente no hemos encontrado un socio que nos ayude con eso, ¿sí me entienden? Pero esto para hacer turismo, por ejemplo, a Puerto Triunfo, que queda la hacienda Nápoles de Barranca, sería espectacular. De hacer turismo a Dorada, que en Dorada hay también sitios turísticos, pero nosotros no estábamos llegando a Dorada porque no hay cómo invertir el bus. Nomás llegamos a Berrío, a Grecia por eso. El ferrobús es otro ejemplo de que los trenes no solo se añoran por su utilidad económica, sino como referente social y cultural. En Bello, por ejemplo, el abandono de los antiguos talleres y de la estación genera expresiones de pesar, pero también expectativa frente a lo que viene para el sitio. Ya se sabe que allí no habrá más espacio para adecuar, reparar y fabricar vehículos férreos, pero sí para el conocimiento y el compartir comunitario. Buena parte de todas las fachadas, todas las cáscaras de los edificios, como la caparazón exterior, toda se va a conservar en el estado que está. Vamos a utilizar algunos materiales que no permitan que se sigan deteriorando, algún reforzamiento estructural, pero vamos a intentar que se conserve la imagen de esos edificios que hasta hoy amenazaban ruina y que vamos a fortalecer. La imagen estética de los antiguos talleres se va a salvar. En los antiguos talleres del ferrocarril estará el Parque de Artes y Oficios, con espacios para escuelas de música y danza, un teatro de gran aforo, un centro de innovación, un centro de convenciones, locales comerciales, cuartel de bomberos y la nueva sede de la Alcaldía de Bello. Ya la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura entregó los permisos para las primeras intervenciones porque esos edificios son patrimoniales y hay que respetar lo que significan como legado histórico. Serán 80.000 metros cuadrados de una nueva centralidad para el norte metropolitano, donde el ulular de las locomotoras ya no se escuchará, pero todos sabrán que alguna vez estuvo por allí con toda su potencia. En las discusiones y en el diseño sí estamos contemplando que los espacios expositivos luego nos permitan hacer un trabajo museográfico y luego tener en los espacios exteriores y en algunos de los espacios interiores parte de esa memoria con objetos que hagan parte de la memoria industrial, ferroviaria y textilera. El ferrocarril de Antioquia entró en problemas económicos en la década de 1950, según algunos tras endeudarse para comprar 2 locomotoras austríacas. Y en 1961, ante la crisis, la Asamblea Departamental aprobó venderlo a Ferrocarriles Nacionales, que avanzaba en la compra de varios sistemas férreos regionales.
Esta empresa llegó a tener 3.533 kilómetros de vías bajo su dominio, pero todo fue cayendo en desuso, abrumado por los problemas, y en 1987 solo el 20% estaba en operación. Los antiguos talleres de Bello reflejan entonces esos tiempos, pero ya no es posible retomar el rumbo que tuvo el lugar. Los primeros edificios del nuevo uso estarían listos en 2023 y se avanzaría hacia otras inversiones para consolidar el parque de artes y oficios. Mientras tanto, el tren estaría preparándose para rodar por otros espacios de Antioquia, impulsado por quienes se resisten a creer que su partida fue sin tiquete de regreso.